Bajo tierra se esconden secretos que pueden cambiar nuestra comprensión de la historia, restos fósiles de dinosaurios gigantes, tesoros perdidos e incluso antiguas ciudades en las que aún permanecen cuerpos. Pero esto es solo el principio. En este video revelaremos 20 de los hallazgos más asombrosos encontrados bajo la superficie, y son capaces de sorprender incluso a los arqueólogos más experimentados. Estás en el canal Top Facts. Que disfrutes la visualización. Simon Mark, un residente de 37 años de Latona, se hizo conocido en todo el mundo después de realizar un descubrimiento inusual justo bajo su coche. Todo comenzó cuando creyó que su automóvil había subido a un arriate. Pero cuando las ruedas de su vehículo negro se atascaron en un extraño hoyo frente a su casa, llamó a su padre Gerald para que le ayudara. Al empezar a excavar tierra y escombros, comprendieron que estaban ante la entrada de un refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial. Una vez dentro, descubrieron que su casa se alzaba directamente sobre aquel refugio. Pronto quedó claro que no se trataba de una simple estancia, sino de todo un búnker de 2 habitaciones. Su vivienda, valorada en 400,000 libras, estaba edificada sobre un sitio histórico que resultó ser un refugio bélico cuidadosamente conservado. Tras el hallazgo, Simon y su padre buscaron información en Internet y averiguaron que en esa zona se habían construido muchos refugios semejantes. El que apareció bajo su casa estaba en excelente estado y, según Simon, los propietarios anteriores decidieron levantarlo después de que una bomba alemana explotara peligrosamente cerca, provocándoles temor por su seguridad. La olvidada expedición Franklin fue un viaje británico fallido al Ártico encabezado por el capitán Sir John Franklin. Partió en el año 1945. Franklin era oficial de la Marina Real y explorador veterano que había participado en 3 expediciones árticas, 2 de las cuales comandó. Su cuarta y última empresa arrancó cuando tenía 59 años, con el objetivo de recorrer y estudiar el último tramo inexplorado del Paso del Noroeste. Todos los miembros de la expedición, incluido Franklin y sus 128 marineros, perecieron cuando sus naves quedaron atrapadas en los hielos del Estrecho Victoria, cerca de la isla del Rey Guillermo, en el Ártico canadiense. Avanzamos a 1989. Brian Spenceley, tataranieto de John Hartnell, uno de los marineros, decide encontrar la tumba de su antepasado. Lo que los científicos hallaron dentro del féretro conmocionó al mundo entero. Al llegar a la isla Beechey, frente a la costa de Nunavut, localizaron 3 sepulturas que contenían marineros de la expedición, entre ellos el propio Franklin. Al excavar, descubrieron que los cuerpos no se habían descompuesto. Conservaban forma, piel, cabello, dientes e incluso ojos. Imagínese, contemplar el rostro sonriente de un tataratío después de 144 años de fallecido. Una pareja del norte de California puede considerarse increíblemente afortunada. Encontraron un auténtico tesoro. Paseaban con su perro por su propiedad en la llamada Tierra del Oro cuando tropezaron con unas rarísimas monedas de oro, aún en buen estado, enterradas bajo un árbol viejo. Se hallaron 1,427 monedas, y aunque su valor nominal ronda los $27,000, algunas son tan escasas que podrían valer hasta $1,000,000 cada una. Incluso si no tuvieran tal valor, el hallazgo seguiría siendo una auténtica veta dorada. El tesoro pertenecía probablemente a un coleccionista privado, quizá como respuesta al asesinato de Lincoln. De la pareja solo se sabe que reside allí desde hace varios años y prefiere permanecer en el anonimato. El Valle de las Ballenas es una región de la gobernación de Fayún, en el desierto occidental de Egipto, que contiene importantes fósiles de los antepasados de las ballenas modernas. Este lugar fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en julio de 2005.
Tales restos constituyen una de las principales pruebas del proceso evolutivo, mostrando cómo animales que antaño vivieron en tierra firme se convirtieron en criaturas marinas, las ballenas actuales. El valle es el sitio más relevante del mundo para ilustrar esta transición, ofreciendo numerosos fósiles de más de 30 millones de años. Uno de los primeros fósiles que se ven al entrar en Wadi al-Hitan es el Dorudon, un pequeño cetáceo primitivo de unos 5 metros. Este animal se hallaba a medio camino entre sus ancestros terrestres y las ballenas modernas, aunque era completamente acuático. Otro fósil notable es el basilosaurio, una criatura enorme de hasta 20 metros que, a diferencia de las ballenas actuales, no poseía láminas filtradoras, sino una mandíbula bien desarrollada con 44 dientes que le permitían capturar y destrozar a sus presas. Rob Powlett es un escultor único. Su singularidad radica no tanto en las esculturas como en los asombrosos templos subterráneos que talla solo con herramientas manuales. Powlett trabaja la arenisca de Nuevo México y, poco a poco, excava diversas cámaras, adornando los muros con caprichosas formas orgánicas. Su obra más reciente se llama Cuevas Luminosas, un complejo enorme donde la luz penetra en las estancias subterráneas a través de aberturas talladas por él mismo. Powlett ha creado numerosas esculturas en cuevas y sigue un proceso casi religioso que denomina danza del vaciado. Llama así a su labor porque debe encontrar la forma más eficiente de tallar para que las paredes resulten bellas y sólidas. Su cueva es solo parte de un gran proyecto de arte social con el que espera fomentar cambios y unir distintas culturas que habitan los maravillosos paisajes de Nuevo México. Trabajadores mineros en Serbia hicieron un inesperado descubrimiento. 3 barcos de época romana, enterrados en el fango del antiguo cauce de un río, habían permanecido bajo tierra al menos 1300 años. El mayor era una embarcación de fondo plano de 15 metros, construida probablemente con técnicas romanas. Las otras 2 naves, más pequeñas, se tallaron en troncos únicos y coinciden con la descripción de las lanchas piratas usadas por grupos eslavos para cruzar el Danubio y atacar las fronteras romanas. Los barcos se hallaron cerca de la antigua ciudad romana de Viminacium, que antaño fue capital de provincia y base de la flota militar romana en el Danubio. El río, uno de los más grandes que atraviesan la actual Serbia, cubría las naves bajo 15 metros de grava y 7 de limo y arcilla, lo que ayudó a preservarlas hasta que la excavación minera las dañó. Por desgracia, la maquinaria pesada destruyó entre el 35 y el 40% de la nave principal. Se trata de la mayor ciudad subterránea del mundo. Se encuentra en la provincia de Capadocia, Turquía, y alcanza 75 metros de profundidad. Este vasto complejo, un laberinto de túneles y estancias de 445 kilómetros cuadrados, podía albergar a unas 20,000 personas. Fue descubierto en la década de 1960, cuando un hombre que reformaba su casa se topó por casualidad con uno de los hallazgos arqueológicos más asombrosos de la historia. Al derribar un muro de su sótano, halló una galería enorme que conducía a una ciudad subterránea de 18 niveles, ahora llamada Derinkuyu. La primera parte de esta impresionante urbe fue excavada, probablemente, por los hititas hacia el año 1400 a.C. Los arqueólogos ya han explorado hasta 40 metros de profundidad, aunque se calcula que su fondo llega a 85. Hasta la fecha se han identificado 20 niveles, y la ciudad experimentó modificaciones drásticas a lo largo de su historia, sobre todo en época bizantina, cuando se añadieron puertas pétreas macizas que cerraban la urbe desde dentro para impedir invasiones externas. Los restos del rey Ricardo III.
muerto en 1485, fueron hallados bajo un aparcamiento en Leicester, Reino Unido, lo que inspiró nuevas investigaciones sobre la vida y el destino de este personaje histórico. Estudios de la Universidad de Leicester confirmaron que el esqueleto dañado pertenecía al monarca caído en la batalla de Bosworth ese mismo año, cuyos restos se perdieron durante siglos. Ricardo III fue el último monarca inglés que murió en combate, hecho que contribuyó a su mito. Mediante pruebas de ADN, se estableció que el esqueleto coincidía con la muestra genética de un pariente lejano por línea materna. Michael Ibsen, carpintero londinense, comparte un raro segmento de ADN mitocondrial. La combinación de datos arqueológicos y genéticos confirma que los restos pertenecen a Ricardo III. La tumba KV62, situada en el Valle de los Reyes de Egipto, contiene la momia de Tutankamón, uno de los faraones más célebres. Fue descubierta en 1922 por el arqueólogo Howard Carter bajo restos de barracones del período ramésida, lo que la salvó de saqueos. La tumba consta de 4 salas repletas de objetos. Todo estaba desordenado debido al estado de los hallazgos. Gracias al método meticuloso de Carter, la extracción duró 8 años y se catalogaron más de 5,000 piezas, incluida la famosa máscara de oro de Tutankamón. Se la denomina a menudo intacta, pero no es del todo exacto. Fue saqueada al menos 2 veces poco después del entierro, y hay pruebas de que las puertas fueron forzadas en las esquinas superiores antes de volver a sellarse. Se estima que se robaron el 60% de las joyas de la Cámara del Tesoro, y lo que quedó se embaló con gran premura. Se trata de un complejo histórico-cultural en el norte de Laos que incluye miles de vasijas de piedra dispersas por la meseta de Siang Khouang en las montañas. Los arqueólogos creen que estas vasijas fueron talladas hace entre 1500 y 2000 años por antiguos habitantes cuya cultura y modo de vida siguen siendo desconocidos. La mayoría de los materiales excavados datan de entre 500 y 800 años antes de Cristo. Antropólogos y arqueólogos sugieren que las vasijas pudieron servir como urnas funerarias o recipientes para almacenar alimentos. Las leyendas locales hablan de una raza de gigantes cuyo rey, Gran Guerrero, mandó fabricar miles de vasijas de piedra gigantes para guardar grandes cantidades de lao lao, licor de arroz, con el que invitaba a sus vasallos a banquetes interminables. Durante las excavaciones se hallaron restos humanos en una de las cuevas situadas en extensos pantanos de turba. Algunos estaban calcificados y otros reducidos a ceniza, lo que refuerza la teoría funeraria. Durante la Guerra de Vietnam, una bomba estadounidense dañó una de las cuevas que los lugareños usaban como refugio. Hasta hace poco se creía que Patagotitan era el dinosaurio más grande que jamás existió. Sin embargo, un equipo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina hizo un descubrimiento asombroso: fósiles de un titanosaurio gigante, perteneciente al grupo de los saurópodos en Sierra Chata, al norte de Áñelo, provincia de Neuquén. Este coloso poseía un cuello y una cola larguísimos y, según estimaciones, medía entre 20 y 25 metros y pesaba más de 40 toneladas. Algunas estimaciones sugieren hasta 100. Sus patas eran como columnas y vivió en el Cretácico hace unos 100 millones de años, en Sudamérica, especialmente en la Patagonia Argentina. A partir de los fósiles hallados, los científicos identifican vértebras y varios huesos de la pelvis. Aunque no se ha encontrado el resto del esqueleto, la evidencia permite deducir el tamaño original del animal. Estos restos confirman que los titanosaurios eran probablemente mucho mayores de lo que se pensaba, batiendo récords de gigantismo entre los saurópodos. En 2010 se redescubrió la tumba de Tames, que había permanecido oculta más de 100 años.
hallada por primera vez en 1885 y luego sepultada nuevamente por la arena, guardaba un secreto revelado tras décadas. Al limpiar la tumba, los arqueólogos hallaron varios vasos rotos. Uno contenía una sustancia solidificada. Los análisis mostraron que se trataba de queso. Es uno de los alimentos más antiguos encontrados en la Tierra. El queso apareció dentro de un vaso y los arqueólogos supusieron que era un producto alimenticio, dado el método de conservación y la disposición de la sustancia. Sin embargo, los resultados fueron sorprendentes. El queso contenía la peligrosa bacteria que causa la brucelosis, transmitida al ser humano mediante lácteos sin pasteurizar. Los extremistas del llamado Estado Islámico se jactaban de destruir santuarios y artefactos antiguos, subiendo vídeos a sus redes sociales para que el mundo viera cómo arrasaban su propio patrimonio. No obstante, pese a sus intenciones, descubrieron inadvertidamente tesoros de la antigüedad, ocultos bajo tierra. Ocurrió en el este de Mosul, la segunda ciudad de Irak, en túneles excavados bajo el templo de Nabi Yunus, profeta Jonás, en árabe. Los artefactos datan del período asirio, una civilización mesopotámica que existió del siglo XXI a.C. al siglo VII después de Cristo. Las estatuas y relieves hallados proporcionan valiosa información sobre la vida y la cultura asirias. Estos hallazgos también ofrecen al pueblo iraquí un sentimiento de revancha, pues el Estado Islámico destruyó por completo el Museo de Mosul cuando tomó la ciudad. Arqueólogos descubrieron 7 tumbas faraónicas que contenían momias de gatos. El hallazgo se realizó en la zona rocosa que rodea el complejo funerario de Userkaf, en la necrópolis de Saqqara, cerca de El Cairo. Según el ministro de Antigüedades, también se hallaron 100 estatuas de madera dorada y una escultura de bronce de la diosa felina Bastet, considerada protectora contra el mal y diosa de la fertilidad. Además, aparecieron momias de escarabajos, la primera vez que se encuentran en esta región, y una colección de estatuillas doradas de león, vaca y halcón, junto con amuletos y sarcófagos zoomorfos. En el antiguo Egipto, gatos y otras mascotas vivían en los hogares más acomodados y también se exportaban a otros países. Los animales desempeñaban un papel importante en el culto a los dioses, y los investigadores calculan que se momificaron decenas de millones de ejemplares. Cuando posas el pie sobre un hormiguero, ¿sabes que tu cuerpo se apoya sobre una ciudad-estado del tamaño de una megalópolis humana? Esta asombrosa construcción posee una complejidad comparable a las mayores urbes del mundo. Muchos científicos creen que los hormigueros se comportan como superorganismos. En un video impresionante puede verse cómo arqueólogos desenterraron una colonia abandonada en Brasil. Las excavaciones duraron varias semanas y desvelaron una gigantesca ciudadela con caminos, senderos y jardines subterráneos. El único análogo humano de tal obra es la Gran Muralla China. Se supone que esta megalópolis subterránea fue hogar de una de las mayores colonias de hormigas del planeta. Sin embargo, se desconoce la razón exacta por la que abandonaron el lugar. Los investigadores vertieron 10 toneladas de hormigón en los pequeños orificios de ventilación para mostrar la intricada red de túneles. Se determinó que la ciudad subterránea cubre 500 metros cuadrados y se hunde 8 metros. Se aprecia claramente el alto nivel de organización que tuvieron estos insectos al construir su imperio subterráneo. La red fue diseñada con una ventilación óptima y rutas de transporte mínimas. No en vano se considera a las hormigas el segundo grupo social más complejo de la Tierra, solo por detrás de los seres humanos. Arqueólogos egipcios y alemanes descubrieron fragmentos de una estatua gigantesca de Ramsés II, uno de los faraones más poderosos de la dinastía decimonovena, en un lodazal de El Cairo, capital de Egipto. El hallazgo se produjo en el barrio obrero de Matarilla,
y pronto comenzó la extracción de las piezas de la estatua, que supera los 3000 años de antigüedad. La figura está hecha de cuarcita, una roca dura compuesta principalmente de granos de cuarzo. Hasta ahora se han retirado partes del torso, la cabeza, la corona y los ojos. A pesar de las críticas de los medios egipcios, preocupados por el posible daño de la maquinaria pesada, las autoridades afirman que el excavador se usó solo para extraer la cabeza, la parte más pesada, mientras que el resto se protegió con soportes de madera y corcho. La estatua apareció en un patio junto a las ruinas de un templo solar erigido por Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande. Gobernó Egipto durante unos 68 años, desde 1279 hasta 1213 a.C., periodo culminante del poder imperial egipcio. El tesoro anglosajón hallado bajo tierra en un campo de Staffordshire se considera uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de las Islas Británicas. Consta de 1500 piezas de oro y plata que, según expertos, datan del siglo VII de nuestra era. El hallazgo lo realizó Terry Herbert, aficionado que buscaba tesoros con un detector de metales. Lo que encontró en el terreno de un amigo pesa unos 5 kilogramos e incluye objetos bélicos como empuñaduras de espada y vainas, además de placas de oro engastadas con gemas. Hasta entonces, el mayor tesoro anglosajón conocido era el de Sutton Hoo, de solo 1,5 kilogramos, descubierto en 1939 en Suffolk. Los arqueólogos que trabajaron con el tesoro quedaron asombrados y, francamente, algo intimidados. Terry Herbert llevaba 18 años buscando objetos con su detector y quedó en shock al hallar centenares de piezas de oro. Este descubrimiento nos devuelve a un periodo poco conocido de la historia inglesa, entre la caída del Imperio Romano y el apogeo anglosajón. Ahora es momento de un tema inusual que dejó perplejos a los científicos. Se halló en Asia. No es una simple tumba, sino todo un complejo funerario épico con multitud de cuerpos. Todos reposan tranquilamente. Pero es difícil saber si fueron allí sepultados vivos o simplemente depositados. ¿Quiénes eran esas personas y por qué las enterraron aquí? Quizá nunca lo sepamos. Escribe tus teorías en los comentarios si tienes alguna idea al respecto. James Bristol excavaba su campo de soja en el sur de Michigan cuando su retroexcavadora chocó con una extraña estructura metálica cubierta de barro. Al inspeccionarla, él y un amigo comprendieron que no era una valla, sino parte de la pelvis de un mamut lanudo que vivió hace unos 15,000 años. Un equipo de paleontólogos de la Universidad de Michigan, empleando la excavadora, consiguió extraer aproximadamente el 20% del esqueleto del mamut, incluidos cráneo, 2 colmillos, varias vértebras, costillas y escápulas. Los investigadores sospechan ahora que cerca de los restos pudo haber humanos que tal vez despiezaron y almacenaron la carne del mamut para el futuro. Junto a los huesos se hallaron 3 piedras del tamaño de un balón de baloncesto, que podrían haber servido de ancla para mantener la carcasa en un estanque. Mamuts y mastodontes, parientes de los elefantes, habitaron Norteamérica hasta extinguirse hace unos 11,700 años. En Michigan se han encontrado unos 300 mastodontes y 30 mamuts, pero los restos del campo de Bristol son mucho más completos que todos los anteriores. Los registros históricos sostienen que la tumba de Huang es la sepultura más rica de la historia. Se dice que en sus entrañas hay palacios enteros colmados de tesoros incalculables. Huang fue el primer emperador de China y ascendió al trono con solo 13 años. De inmediato empezó a construir su enigmática tumba, obra que duró 38 años y requirió 700,000 obreros. La necrópolis subterránea del emperador Qin fue descubierta
en 1974 por 5 hermanos que custodiaban la tumba. La protegían 7,000 guerreros de terracota que resguardaban a su señor por toda la eternidad. En la entrada a la cámara funeraria se instalaron trampas que disparaban flechas para matar a cualquiera que se atreviera a entrar. ¿Te aventurarías allí pese a tales amenazas? Cuando los 5 hermanos entraron, empezaron a sentirse mal, y poco después de las excavaciones, todos murieron en circunstancias misteriosas. En la cámara de los guerreros de terracota se recreó un modelo de 2 ríos de China, pero se cree que, en lugar de agua, fluía mercurio líquido, capaz de matar a cualquiera que pisara allí, o al menos enloquecerlo para siempre. Hermes Trismegisto, deidad egipcia de la luna, escribió sobre una misteriosa biblioteca de conocimientos situada bajo las patas de la gran esfinge. La leyenda dice que este archivo guardaba saberes antiquísimos de alquimia, astronomía, matemáticas, magia y medicina. Hasta ahora nadie ha logrado encontrar el Salón de los Registros, que según rumores se conectaba con las cámaras funerarias de la pirámide de Saqqara, donde los faraones llevaban conocimientos al más allá. El sanador estadounidense Edgar Cayce, en trance, aseguraba recordar la biblioteca de una vida pasada en la que fue sacerdote en la Atlántida sumergida. Afirmaba que un pasadizo secreto partía de la pata derecha de la esfinge hacia una cámara subterránea. Pese a todos los intentos, nadie ha descubierto ese misterioso salón. Muchos arqueólogos e investigadores siguen intentando descifrar el enigma, y tal vez en el futuro sepamos más. Estos son los secretos que oculta nuestro planeta. Si te ha gustado y quieres ver la siguiente parte, algo parecido, escríbelo en los comentarios, deja tu me gusta, suscríbete al canal y ahora mismo mira uno de los 2 vídeos que han aparecido en tu pantalla. Te aseguro que te encantarán.